Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Esto es Consenso. Estamos en vivo hasta las 13 horas en la pantalla de TV. Hay mucho para contarles esta semana que recién arranca y hay mucha información para compartir con ustedes. Arrancamos con los títulos y enseguida presentamos también a todo el equipo. Baja de edad de imputabilidad del gobierno promulgó el régimen penal juvenil tras su aprobación en el Senado. Impulsado por la diputada Mercedes Llano, proyecto para exigir una evaluación psicológica obligatoria a los máximos cargos del Estado. Ministerio de Justicia. El gobierno activa la revisión de los pliegos para poder cubrir los cargos judiciales. Bienvenida, Silvia, ¿cómo estás? Bien, retornando después de una semana de vacaciones. Qué bueno. ¿Estás descansada? Porque hay mucho para charlar. Sí, estoy muy descansada. Vine el viernes, una experiencia bárbara, nunca había ido en barco, me encantó. Qué bueno. Me gustó mucho la actividad, me gustó mucho la onda del lugar y feliz de volver a estar con ustedes. Y la verdad que se los recomiendo. No tenía celular. No tenía celular. Es una gran experiencia. Maravillosa. Qué lindo. Hola, Tony, ¿cómo vas? ¿Qué haces, Meli y Silvia? ¿Cómo andan? ¿Bien? Sí, Bien. es muy linda la experiencia. Yo también cuando me tomé una semana de vacaciones en enero y también apagué el teléfono completamente, avisé a mis más amigos, a mi trabajo, cualquier cosa que se comunicaran a un celular que iba a estar prendido, pero 100% desconectado. Muy bien, muy bien. Ahí para volver con todo. Bueno, acá no nos podemos desconectar porque esto es la actualidad, a donde obviamente hay mucho para seguir contándoles. Y en los títulos un poco adelantábamos por dónde vamos a estar trabajando en el día de hoy. Son dos cuestiones muy importantes. Por un lado, la salud mental y todo lo concerniente a las aptitudes neurobiológicas de quienes aspiran a cargos públicos, que vamos a estar contando Silvia, que es una gran polémica interesante para conversar, porque además yo me quedé pensando, Silvia, no sé, no para que lo desarrollemos en este momento, pero me quedé pensando en la entrevista que terminó dando Mariano Cunio Libarona cuando deja el Ministerio de Justicia, todo lo que supone, que es lo invisible, que supone todas las resignaciones vinculadas a asumir un cargo público. Obviamente hay que estar a la altura de las circunstancias, pero él dijo de repente que había bajado un montón de kilos, que no podía ni siquiera ir a la dentista, que no podía dormir, que no podía ir a visitar a su madre que vive en Uruguay. Bueno, una serie de cuestiones que uno de repente, digamos, no pone el foco ahí porque lo importante es la gestión y para lo que están, pero bueno, hay un montón de cosas que van afectando de alguna manera u otra la salud emocional. Sí, yo lo que me quedé pensando cuando leí el proyecto que voy a desarrollar después de la diputada Llano, Mercedes Llano, es quién es el encargado de evaluar y en qué situación está el que se encargó de evaluarte. Es un gran tema, porque además después lo desarrollamos. Y si eso no termina limitando tus atribuciones, tus derechos a ser también candidato. Bueno, súper interesante, porque además está el límite entre lo público y lo privado también, ¿no? Porque después vamos a estar todos hablando de cuestiones muy íntimas, que es la salud mental de cada uno, así que bueno, en un ratito, pero es que tenemos una nota, por eso no nos demoramos con esto, pero vamos ya mismo a darle la bienvenida a nuestro invitado. Desde la provincia de La Pampa le damos la bienvenida al diputado Rauschenberger. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, buenos días para ustedes y gracias por el contacto. Al contrario, gracias a usted por estos minutos con nosotros. Bueno, ¿qué se imagina que va a traer este año legislativo, este año parlamentario, con estos anuncios, que no fueron anuncios, sino que fueron enunciaciones en realidad sobre estas reformas que va a traer el presidente de la Nación, más allá de las que lograron ser aprobadas durante el periodo extraordinario? ¿Qué piensa que va a pasar en ese sentido? Bueno, vimos a un presidente que dijo que el año 2026 iba a ser el año de las reformas en la República Argentina, y una de las reformas que se llevaron a cabo fueron, como dijiste vos, en el periodo de extraordinarias, la reforma laboral, donde en una ley que habla sobre el tema laboral se incluyeron artículos para, por ejemplo, bajar los impuestos internos a los yates, a las embarcaciones deportivas,
a los bienes suntuarios y los autos de lujo, no veo que esa sea una reforma. O sea, hay que ver cuál va a ser el contenido de los proyectos que el Poder Ejecutivo envíe, pero bueno, sí, lo que sí entiendo y aspiro a que tengamos un año con mucho debate, con mucho trabajo, con mucha actividad y con leyes que realmente impacten en la vida cotidiana de la gente en forma positiva. Veremos qué es lo que envía el gobierno. También nosotros tendremos nuestra agenda enfocada justamente a esto, a impactar en la vida cotidiana de manera positiva, y espero que tengamos mucho debate y no tantas sesiones especiales, sino que haya más, que volvamos a las sesiones ordinarias. Ujú. Diputado, ¿qué iniciativa para usted se tendría que aprobar que beneficie a su provincia? Nosotros, mira, ¿cómo es tu nombre? Perdón, no Silvia Rascher. A un gusto. Te cuento, mira, nosotros lo que necesitamos desde la provincia de La Pampa, básicamente, es que el gobierno nacional cumpla con la normativa que hoy está vigente. Porque en nuestra provincia los docentes, por ejemplo, de nuestra provincia, dejaron de recibir un 10% aproximadamente de su salario porque el gobierno nacional eliminó el fondo de incentivo docente. O sea, incumplió con una ley, la derogó y no volvió a aplicarla, y eso está impactando fuertemente en el poder adquisitivo, por ejemplo, de la educación de la provincia de La Pampa, también esto a nivel país, ¿no? Que necesitamos que la nación cumpla con las normativas que hoy existen. Por ejemplo, había una ley nacional, y hay una ley nacional que establece que el gobierno nacional se tiene que hacer cargo de los déficits de las cajas jubilatorias de las provincias que no transfirieron su sistema jubilatorio, y desde que el gobierno asumió no mandó un solo peso por este concepto, y esto generó una deuda de más de 400.000 millones de pesos desde el gobierno nacional con la provincia de La Pampa, con nuestros jubilados provinciales. El gobernador tuvo que ir a la justicia para que la justicia convocara a conciliación al gobierno nacional. Bueno, se firmó un convenio donde están regularizando una parte de esa deuda, 60.000 millones sobre 400.000 que nos están debiendo. Eso está afectando a nuestro sistema jubilatorio, está desfinanciando también a la provincia. Nuestra provincia siempre tuvo equilibrio fiscal, cosa que compartimos, un equilibrio fiscal sustentable, con equilibrio social también, ¿no? Y bueno, ahí también estamos necesitando también el tema de que el gobierno nacional invierta en los fondos que recauda del impuesto a los combustibles en las rutas nacionales. Tenemos las rutas nacionales con un deterioro muy fuerte. Nosotros somos una provincia que está ubicada en el centro del país, entonces muchos camiones que van a Vaca Muerta pasan por las rutas nacionales, que como están deterioradas, están usando rutas provinciales que también nos las están rompiendo. Necesitamos que el gobierno nacional cumpla con el uso de esos recursos y que atienda la problemática. Y también, bueno, la provincia necesita del apoyo nacional para obra pública, que está totalmente paralizada. Diputado, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Acá lo saluda Antonio Ricovene. Yo le quería preguntar cómo está el bloque de Unión por la Patria, teniendo en cuenta, bueno, los últimos movimientos que empiezan a haber dentro del peronismo en la provincia de Buenos Aires, pero también en todo el país, pensando un poco ya en la elección que va a venir para el año que viene. Sé que parece un poco apresurado tal vez hablar de eso, pero se empiezan a ver distintas reuniones de dirigentes y quería saber cuál era su mirada respecto hacia dónde ir. Hola Antonio, buenos días. Mira, nosotros en el bloque creo que tuvimos una actividad muy fuerte en lo que fue el año pasado. Logramos también, y trabajando en conjunto con el resto de la oposición, haber podido aprobar leyes importantes como la de financiamiento universitario, como la de discapacidad, como la del Garrahan, que luego el gobierno nacional vetó y que pudimos rechazar el veto presidencial. Y bueno, creo que tenemos un desafío mayor para este año y lo que queda hasta el 2027. Entendemos que el bloque tiene matices, tiene por ahí miradas diferentes acerca de algunos temas, pero eso no significa que se vaya a ver afectado el bloque. Y entendemos que desde nuestra provincia, desde la provincia de La Pampa, donde tenemos gobierno justicialista desde hace más de 40 años,
Entendemos que la unidad es el único camino, entendemos que por ahí pasa la cuestión y bueno, trabajaremos siempre desde nuestra provincia por la unidad, que es lo que nos ha permitido, en el caso nuestro, poder seguir siendo gobierno, como te decía, hace más de 40 años. Diputado, respecto de lo último, o lo más actual, que es lo que vamos a desarrollar en un ratito, que es que ya está vigente esta reforma del Código Penal con el régimen penal juvenil, la idea que, digamos, revisar qué pasa con los chicos y el delito, el crimen, estos programas especiales, esta sensación de que también la sociedad estaba esperando algún gesto al respecto. Quiero conocer su opinión personal. ¿Le parece que puede llegar a cambiar el mapa de la conflictividad de la minoridad y la delincuencia, la baja de la edad de imputabilidad? Mirá, en nuestra provincia somos una de las provincias que está más avanzada en este sentido, donde el foco que ha puesto tanto el gobierno provincial como las instituciones que trabajan en la atención de menores de edad. O sea, se ha trabajado de forma mancomunada con las instituciones de la sociedad civil. Acá nosotros se hizo una expresión pública de no estar de acuerdo con el tema de la baja de la edad de la imputabilidad, pero creo que el punto central no es el tema de la edad, sino que el punto central pasa por cómo va a ser la contención, cómo va a ser el apoyo que va a haber tanto desde el punto de vista social como educativo, y luego la justicia restaurativa, que son conceptos que son necesariamente involucran en esta cuestión. Nosotros en nuestra provincia no estamos con el problema que están teniendo por ahí en otros lugares, y como te decía, la posición desde nuestra provincia, no solamente del gobierno provincial, sino de las instituciones involucradas en la temática, fue de no estar de acuerdo con el proyecto. Sí, es necesario, y también lo sostuvimos en el bloque, que tiene que haber una nueva legislación, o había que hacer cambios en la legislación penal juvenil, pero no el proyecto que envió el gobierno. Lo que sí, bueno, esperamos que se logren los objetivos y que ojalá que pueda hacer que baje la conflictividad, pero creo que hay un punto central que no está contemplado en esta ley que se aprobó, que es el tema del presupuesto, porque para lograr los objetivos hay que tener presupuesto, y creo que los presupuestos que han estado planteados, o sea, no ha habido, el presupuesto que hay es mínimo, no es suficiente para atender la conflictividad que esto requiere, y creo que deja librado también a las provincias a su libre albedrío y a su libre disponibilidad presupuestaria, la atención del tema, creo que un poco sacándose de lado la cuestión del gobierno nacional y trasladándoselo a las provincias. Así que esperemos que sí, que se logre, pero lo veo difícil, atento a cómo se planteó la ley en general y en particular esto de la falta de presupuesto para poder tener las herramientas necesarias, no solamente en lo que es la prevención, sino luego posteriormente, en especial, digamos, los lugares donde estarían alojados los menores. Diputado, Entiendo. ¿qué información tiene sobre el armado de las comisiones que restan, que son varias? Y le quería preguntar también, bueno, si van a impulsar algún tema en particular en estos primeros meses de actividad. Mira, eso nosotros, Antonio, lo está manejando desde las autoridades del bloque. Bueno, nosotros estamos pretendiendo tener la representación proporcional en las comisiones. Creo que eso va a ser una discusión, o se está discutiendo, porque hay otra idea de parte de las autoridades de la Cámara en relación a, bueno, ya lo hemos visto, cómo se dio en el Senado y también cómo se está dando la constitución de las comisiones en la Cámara de Diputados también. Aspiramos a tener esa representación proporcional que nos permita tener la mayor cantidad de comisiones posible. Y nosotros en temas de impulsar, bueno, estamos hablando, esto que te decía en forma genérica, de temas que hacen a la vida cotidiana de la gente, el tema de, bueno, que se cumpla con la ley de financiamiento universitario, ante lo cual el gobierno ha presentado un proyecto que ingresado por diputados que restringe, que limita los fondos que se habían aprobado
una ley que fue vetada y que fue rechazado el veto y que el gobierno nacional no la está cumpliendo, lo mismo que todo lo que es relacionado con la discapacidad. ¿Y cómo evalúa la ley de...? Una agenda productiva. No, le quería preguntar cómo evalúa el proyecto de financiamiento universitario que presentó el propio gobierno. No, mira, a ver, eso lo vamos a discutir seguramente en los próximos días, pero en principio lo que estamos viendo es que es un proyecto que restringe que es un retroceso en relación a la ley que se había aprobado, que no contempla qué pasa con lo que se perdió en el año 2024 desde el punto de vista salarial, que no tampoco contempla lo que se perdió durante el año 2025, o sea, qué va a pasar con aquello que no se cumplió, de la ley que está vigente, y que plantea para adelante un aumento a partir del año 2026 en el tema salarial, que está condicionado a que no se supere una inflación del 14, o sea, un determinado parámetro de inflación, o sea, saca la cláusula gatillo del IPC, que es lo que contenía el régimen anterior. O sea, no, creo que es un proyecto que atrasa y que nosotros vamos a insistir. Eso lo tenemos que terminar de definir en el bloque, pero en principio estamos con la idea de insistir en el proyecto original, porque aparte ese proyecto responde a lo que la comunidad educativa planteó, a lo que el Consejo de Rectores planteó y lo que está necesitando nuestro sistema universitario para que nuestros jóvenes, para que nuestros docentes, para que los que no docentes puedan llevar adelante su tarea y para que los chicos en particular puedan tener una educación de calidad. Otra cuestión que se está conversando mucho es acerca de la reforma de la ley laboral en un contexto donde muchas fábricas y pymes están cerrando y están dejando mucha gente en la calle, sin posibilidad en el corto periodo de reinventarse o de repensar cómo podrían reubicarse en el mercado productivo. ¿Qué piensa usted en este sentido? ¿Qué va a pasar con esta ley? ¿Se va a poder terminar con lo que se llama la industria del juicio? ¿Se va a poder, reposicionar la Argentina de cara al mundo, generando el desarrollo de otras habilidades para que los trabajadores estén a la altura del nuevo mundo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que usted considera? A ver, creo que en su discurso de apertura de sesiones ordinarias, yo esperaba que el presidente de nuestro país, nuestro presidente, más allá de las agresiones y demás que creo que no comparto, hubiera expresado un programa de reconversión laboral, por ejemplo, para los 920 trabajadores despedidos de FATE y para tantos otros trabajadores que día a día que han venido perdiendo su fuente laboral, y también para esos empresarios que han tenido que tomar la decisión de cerrar su fábrica o de despedir gente, de despedir trabajadores. Yo aspiraba a que el gobierno, teniendo una reforma laboral aprobada, hubiera aplicado o anunciado la aplicación de un programa justamente de reconversión laboral que permitiera que esas 920 personas con sus familias pudieran reinsertarse en el mercado laboral. Esto sucedió, por ejemplo, con la empresa Dunlop en Australia, donde la empresa cerró, pero se impulsó desde el gobierno en su momento políticas activas para reconvertir laboralmente a esos trabajadores. Bueno, eso no sucedió acá, no está sucediendo en la Argentina, no sucedió en el discurso que nuestro presidente dio. Y creo que respecto a la conflictividad laboral, un dato que quedó claro de las exposiciones que hubo las pocas exposiciones que hubo durante el trámite express que le dio el oficialismo al tema, es que de los juicios laborales la mitad son por accidente de trabajo. O sea que el problema está en las RT, que ese es un tema que el gobierno no quiso tocar y que ese es uno de los puntos que han generado conflictividad laboral y que seguramente la van a seguir generando. Entonces creo que me parece que además de la forma que la ley salió aprobada, ojalá que sí, pero no creo que se reduzca la conflictividad, porque incluso, también en la forma que se plantean algunos de los aspectos de la ley, como el banco de horas o el tema de vacaciones, creo que puede hacer, en vez de reducir la litigiosidad, quizás la pueda acelerar, no sin antes decir que nosotros en nuestro bloque incluso presentamos un dictamen propio porque estamos de acuerdo, y estamos de acuerdo en que tiene que haber
una adecuación de la legislación laboral, pero en un contexto de desarrollo y de crecimiento del trabajo y no en una caída del empleo como se está dando en estos momentos, y ya durante este gobierno, y con un dato también esto acerca de la informalidad, ¿no? Claro. Porque a enero del año pasado, del 24, perdón, enero-febrero del año 24, cuando se trató la ley base, que finalmente fue aprobada, creo ya por abril, había una informalidad en la República Argentina de un 41%. Y la ley base ya era una reforma laboral, no de la magnitud que la que se aprobó ahora, pero ya reformaba muchas cosas del mercado laboral, y su objetivo es reducir la informalidad. Y después de poner en vigencia del gobierno esta ley, de tener esa herramienta, que era la que le iba a permitir generar trabajo, vemos que a 2 años de haber aprobado esa ley, la informalidad no solamente que bajó, sino que aumentó y está en el orden del 43%. O sea, creo que tampoco la informalidad es algo que es uno de los objetivos, y ojalá que se diera, pero no lo veo por la forma, como te digo, que está instrumentada. La informalidad tampoco va a bajar, sino que bajo el esquema de este modelo económico va a tender a aumentar. Bien. Diputado, le agradecemos mucho que se haya conectado con nosotros, haber charlado de distintos temas. Siempre es un placer. Y también, por supuesto, la pantalla abierta de TV y de este programa de Consenso para poder dialogar sobre otros temas a lo largo del año o proyectos que usted quiera impulsar. Bueno, sí, les agradezco a ustedes el trato y la cordialidad de siempre. Y bueno, por ahí un tema que quisiera hablar es el tema de cuando se aprobó inocencia fiscal. Nosotros de nuestro bloque alertamos que había en exceso, era excesivo el aumento que se estaba dando en las multas, y no se había una diferenciación. Si vos presentabas una declaración jurada fuera de término, que puede pasar, no se diferenciaba entre el pequeño o gran contribuyente de las grandes empresas multinacionales. Y entonces las multas aumentaron en un 100.000%. El proyecto se aprobó así, como lo mandó el gobierno, no tuvieron en cuenta nuestra propuesta, y nosotros de nuestro bloque, bueno, con el diputado Michel y otro grupo de diputados, hemos presentado en estos días un proyecto específico sobre que hace una gradualidad en el tema de la aplicación de la multa, porque esto pone en un pie de igualdad, según el proyecto oficial, según la ley que se aprobó, a un kiosquero, a la despensa del barrio, con una empresa multinacional. Entendemos que esto no es justo, por eso nosotros insistimos con alguna graduación, de tal manera que la multa sea menor, para que sea más justa para los pequeños y medianos contribuyentes. Claro. Y esperemos que esto se pueda tratar. Bien, bien. Bueno, gracias entonces también por dejarnos esa opinión. Gracias, hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Hacemos la primera pausa aquí en Consenso. En un ratito nos metemos en el tema que trajo Silvia, muy interesante, y también Tony, vamos a estar repasando lo que supone la modificación del régimen penal, estrictamente al capítulo que tiene que ver con los menores, que a partir de los 14 años son punibles. Ya venimos, pausa corta. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Convocatoria a audiencia pública. Las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación han dispuesto convocar a audiencia pública a los efectos de recibir opiniones respecto del expediente 072-S-2025. Proyecto de ley en revisión por el cual se modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. La audiencia pública se llevará a cabo en la Sala 2 del segundo piso del Anexo C, sito en Avenida Rivadavia 1841, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 25 de marzo del 2026, con aquellos inscriptos que expondrán de manera presencial,
y el día 26 de marzo del 2026 con aquellos que lo harán de manera virtual desde las 10 horas hasta las 19 horas. Quienes deseen inscribirse deberán presentarse personalmente en la oficina de la Comisión de Recursos Naturales, ubicada en Avenida Rivadavia, 1841, Cava, piso 1, oficina 149, de lunes a viernes de 10 a 16 horas, o bien electrónicamente a través del formulario que se publicará en la página web de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El plazo de inscripción se extenderá hasta el viernes 20 de marzo a las 16 horas, de manera presencial, y hasta las 20 horas de manera virtual. Quienes deseen efectuar presentaciones por escrito podrán hacerlo de manera presencial o por correo electrónico a la dirección crnaturales@hcdn.gov.ar. La extensión de la ponencia por escrito no podrá exceder las 10 carillas en tamaño A4, con letra Times New Roman, tamaño 12, y se deberá presentar en formato PDF. Cada exposición no podrá exceder los 5 minutos. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Bueno, nos reacomodamos después del primer bloque en consenso y seguimos adelante con los temas que estaban previstos y que adelantábamos en los títulos. El tema me parece, más allá de la estricta actualidad que va a tocar Tony, con lo que pasó a partir de hoy de la promulgación de la ley del régimen penal juvenil, la reforma en realidad que supone una nueva imposición para la edad desde la cual los menores son punibles. Silvia trajo un tema que, bueno, ya se instaló, si se quiere, en la campaña, ¿no? Cuando todos empezaban a hablar sobre el supuesto estado, digamos, si estaban en condiciones o no algunos funcionarios y algunos que aspiraban a cargos públicos, que eran candidatos en su momento, a luego asumir esa responsabilidad. Exactamente. Entonces la diputada, a ver, esto se instaló en la campaña, la diputada de La Libertad Avanza, Mercedes Llano, lo plasmó en un proyecto. Y es un proyecto controvertido. Totalmente. Digamos, sobre quién dispone la idoneidad psicológica funcional y si afecta o no los derechos de poder presentarse a ser candidato. Es una discusión que no va a ser tan fácil de dirimir, de zanjar, exactamente. La diputada Mercedes Sanz, la diputada de la provincia de Corrientes, presentó un proyecto de ley para realizar a los candidatos a cargos electivos y del Poder Ejecutivo lo que ella denominó un examen de evaluación de idoneidad psicológica funcional. Porque tener los exámenes médicos, tener otro tipo de exámenes. En algún momento también se habló de hacerle una rinoscopía, no sé si ustedes se acuerdan. Claro, totalmente, sí. A los candidatos nunca prosperó. Y bueno, también Lorena Villaverde en público mostró una rinoscopía que se hizo para demostrar que ella no tenía nada que ver con el narcotráfico, mostrando que no había tomado cocaína. ¿Y no se acuerdan hace poco el gobernador de Salta? También Gustavo Sáenz lo hizo. Y también, bueno, se hablaba sobre las sesiones concretamente, que tendrán que hacerse algún tipo de narcotest o alcotest. En algún momento se habló, hace muchos años se habló de ese tema. Bueno, la iniciativa establece que ese examen lo deberán hacer los legisladores nacionales, quienes van a acreditar la evaluación con carácter previo a la asunción del cargo. No habla de antes de ser candidato, sino previo a la asunción del cargo. Digamos, puedes ser electo y después te haces la evaluación. También, vamos a ir a nuestra placa número 3, se quiere hacer este examen a los aspirantes a cargos de autoridad superior del Poder Ejecutivo Nacional, con carácter previo a su designación. Quiere decir que antes que te designen, te hacen la evaluación, lo hace un comité de expertos y luego puedes asumir. Bueno, es polémico. Planteo mis dudas. Sí, porque abre la posibilidad de decir quién puede ser candidato y quién no, ¿no? Claro, ¿y quién maneja ese comité? Por supuesto, eso desde ya. También dice que este examen lo tendrán que hacer los candidatos a presidente y vicepresidente previo a la oficialización de su postulación ante la Cámara Electoral. Antes de presentarse, suponete que haya pasos y no hay, según la reforma política es difícil que sigan las pasos, que no lo haya, antes que vos te oficialicen como candidato tendrás que presentarte a este examen. Según la diputada, el objetivo de esta propuesta es garantizar que quienes conduzcan los destinos del país cuenten con las aptitudes conductuales, emocionales y cognitivas necesarias para el ejercicio del liderazgo estatal. Es muy complicado quién lo determina si vos tenés esa aptitud. Sí. La evaluación, dice la legisladora, será realizada por organismos especializados, independientes y técnicamente idóneos destinados conforme a la reglamentación. Pero la reglamentación la hace el Poder Ejecutivo. Entonces tendría que el proyecto ser más claro quién lo hace, porque estamos hablando de una ley electoral. Estamos hablando de una ley electoral. Las leyes electorales se aprueban con mayorías absolutas. A mí me parece que como base, perdón, es un tema para discutir interesante. Sí, como base, lo primero es, ¿qué te inhabilita en todo caso? ¿Cuál es la condición de salud que te puede llegar a inhabilitar para un cargo público? ¿Qué es inhabilitante? Yo creo que en el proyecto hace falta trabajarlo un poco más para establecer con claridad
esos límites. Porque vos podés tener una condición, digamos, un diagnóstico que incluso un conjunto de profesionales coincidan respecto de, no sé, vamos a suponer, voy a decir una sola cosa, por ejemplo, que vos sufrís, no, vamos a suponer que sufrís depresión, sos una persona depresiva. Vos decís, bueno, a ver, es una persona que sufre depresión, alguien que es capaz de enfrentar presión, no sé, que todo el mundo esté comentando, hablando, opinando, digamos, es un cargo, cualquier cargo público es de máxima exposición. Ahora, si esa persona está tratada, tiene un vedor, tiene un tratamiento, puede responder y está acompañada, digamos, ¿quién es quién para decir si puede o si no puede? Sí, hay algo también que... Voy a agregar un dato como para terminar las placas que me parece que es importante y aporta a esta discusión. Sí. Tendría carácter estrictamente confidencial el dictamen final. ¿Y eso? Expresado como apto funcional o no apto funcional, y será comunicado a la justicia electoral y o el órgano correspondiente sin expresión de datos clínicos ni fundamentos técnicos detallados. Bueno, y ahí también tenés otro, porque todos sabemos cómo funciona esto. Pedro de los Palotes no pasó el examen y no está apto para la función. ¿Qué? Nadie va a preguntar por qué pasó, claro, quién lo dictaminó, quiénes son ese jurado de notables que lo entrevistó y dijo, no, usted no puede, que no nos vamos a preguntar cuál es la condición que tiene Pedro de los Palotes para no asumir un cargo público. Este proyecto también un poco viene con la lógica de decir, bueno, ¿por qué si en el sector privado para tener un trabajo tenés que pasar un apto médico, un test preocupacional, ¿por qué en el sector público no? Bueno, ahora acá se plantean todas esas discusiones, ¿no es cierto? Porque el que te elige para el sector público es el electorado, es la población a través del voto. Totalmente. Yo quiero lo mismo para los que integran las fuerzas de seguridad. ¿Cuántos casos vamos a tener de integrantes de las fuerzas de seguridad que después no tenía una carpeta psiquiátrica y con el arma hizo tal o cual cosa? Claro. Digo, hay situaciones donde realmente me pregunto, primero, otra cosa que me parece anterior es la ley de salud mental propiamente dicha. Hay que rediscutirla. Hay un montón de condiciones nuevas que están exceptuadas de ser identificadas. No sé si hoy tenemos realmente todas las herramientas, test y demás para realmente ser exhaustivos respecto de qué es lo que afecta a la salud mental de las personas. Porque también hay una enorme pandemia que tiene que ver con otras condiciones que por ahí no parecieran ser tan graves y después resulta que tal o cual persona tenía una determinada condición, nadie lo acompañó, nadie continuó, nadie se fijó si estaba o no estaba en tratamiento y después pasan locuras. Sí, exactamente. Por eso me parece que es un tema de debate y que todavía tiene que tener más precisiones el proyecto. O la dependencia de las sustancias. También, en todo caso, es un problema que tiene que ser atendido. Si alguien quiere ser funcionario público y tiene una dependencia, pero no digo solamente una droga, digo el alcohol, por ejemplo, tiene una dependencia al alcohol. ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿puede esa persona, está apta, si tiene una cuestión de consumo problemático, está apta para la función pública? Bueno, sí, son distintos interrogantes que van a surgir. Lo cierto de este proyecto es que también retoma, ¿no? Lo decías vos, Meli, al principio del informe, esa discusión que se planteó en 2023, creo que fueron diputados del Frente Renovador, si no me equivoco, los que habían propuesto esa iniciativa, ¿no? De hacer un test vocacional, un test preocupacional de alguna forma para los candidatos a presidentes, ¿no? Cuando surgía la figura de Javier Milei, bueno, ahora se reconfigura esa idea y desde La Libertad Avanza proponen esta iniciativa. Sí, pero acordate que sobre todo siempre estuvo la sombra o el fantasma de qué condición. Por ejemplo, sobre Cristina Fernández de Kirchner también se habló muchísimo respecto de si es una persona que estaba en sus cabales o se hacía cosas que estaban más vinculadas a reacciones, si era una persona que, incluso sin llegar a una condición, también hay rasgos de la personalidad, ¿no? Si vos llegás a una posición de máximo poder y sos una persona que no acepta ningún tipo de comentario adverso a eso que vos querés hacer. Sí. Bueno, también hay una condición ahí de personalidad, qué sé yo, es como el gerente de una empresa. Claro.
a veces se ha dicho que muchos que terminan en posiciones digamos, muy altas de toma de decisiones tienen rasgos psicopáticos, porque si no, no podrían llegar ahí. No estoy diciendo que sea así, digo que se ha hablado mucho sobre esta cuestión. Exactamente, por eso me parece que va a ser un tema, si se llega a tratar en algún momento en las comisiones, va a ser un tema interesante de debate. Sí, sin dudas, sin dudas. Es que lo es, porque además también ahí está el huevo o la gallina. Vos llegás con determinadas condiciones y de repente estás en una posición de máxima tensión, de mucha presión, donde bueno, ahí te pueden jugar en contra un montón de cuestiones que vos no sabías que tenías. No sé, en las sesiones nosotros lo vemos. Hemos visto reacciones, decís, che, ¿esta persona está bien con lo que está haciendo? No voy a dar nombres, pero esta persona con esta reacción que está, no sé, haciendo tal cosa que no es decoroso para una situación de recinto, es alguien que está en condiciones... Tan solo de legislar, de estar muchas horas atento a una cuestión que nos va a afectar la vida a todos y reacciona, no quiero traer ningún ejemplo, pero ustedes en sus casas y de otro lado se lo imaginan, reacciona de tal o cual manera cuando alguien está diciendo algo que no le gusta. Claro. Sí, son algunos de los puntos que se ponen en discusión. Yo creo que viendo un poco los distintos antecedentes similares, siempre termina primando este derecho, ¿no? del voto directo de parte del electorado. Tal vez pueda haber alguna forma de informarle también al electorado y hacerle pública la información sobre algunas cuestiones de salud respecto a los candidatos, pero entendemos que también eso puede afectar el derecho a la intimidad de esas personas que no serían funcionarios antes de ser candidatos. Pero sí va a ser uno de los puntos más interesantes de la discusión. ¿Te quedaron placas? No me quedan placas. No te quedaron, perfecto. Bueno, Tony, vamos con tu tema, el tema que trajiste vos. Sí, vamos a hablar porque conocimos hoy que finalmente se promulgó el nuevo régimen penal juvenil, otro de los proyectos en los que el gobierno trabajó durante el periodo de sesiones extraordinarias. La norma quedó identificada como la ley 27.801, que introduce cambios en el sistema de responsabilidad penal para los menores en Argentina. Recordemos que esto lo sancionó el Senado el pasado 27 de febrero con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención. Y el gobierno lo publicó hoy en el Boletín Oficial. El principal cambio de la ley, recordamos, es que baja la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, como venía funcionando actualmente en la Argentina. Desde ahora, adolescentes de 14 y 15 años podrán ser imputados, juzgados y eventualmente condenados por distintos tipos de delitos, los delitos más graves que tienen que ver con homicidio en particular. No para todos los delitos es que se le baja la edad de imputabilidad, ¿no es cierto? Este nuevo régimen también establece un sistema específico de justicia penal para los menores de 18 años con la intención de que estos jóvenes no compartan espacios de prisión con adultos, teniendo en cuenta las condiciones en las que muchas veces se habita en la prisión. La ley que se sancionó y que se promulgó en la mañana de hoy fija un esquema de sanciones graduadas según la edad del adolescente y la gravedad del delito, es decir, no va a ser lo mismo un delito que pueda cometer alguien de 14 con alguien de 17 años y según el tipo de delito también. Eso es uno de los puntos que se fija en esta ley. Entre las medidas previstas incluyen programas también socioeducativos, tareas comunitarias y reparación de daños. Bueno, eso también se incluye, vamos a destacarlo, vamos a mencionarlo, ¿no? Obviamente con los actuales presos comunes, llamados de alguna forma. Hay que ver si efectivamente eso se cumple o no, porque la finalidad de muchas de esas tareas tiene que ver con la no reinserción en el delito. Y bueno, y seguimos viendo cómo la tasa de reinserción sigue siendo una de las más altas por estos años. En los delitos más graves también se contemplan penas por privación de la libertad, que eso sí se implicaría el encierro, ¿no? De alguna forma como lo conocemos. Las condenas a prisión para menores de 18 años podrían llegar hasta un máximo de 15 años, ahí fija el tope la ley, y la legislación prohíbe aplicar penas perpetuas o sanciones de duración indefinida a los adolescentes. Además, establece que la privación de la libertad debe ser el último recurso y aplicarse por el menor tiempo posible, teniendo esta especie de aplicar la ley más benigna, teniendo en cuenta que son menores de edad, ¿no es cierto? Claro. La pena más benigna. Claro.
A ver, acá también se ha debatido mucho sobre cuál es el objetivo último, ¿no? de esta ley. Me parece que acá había una demanda social, un poco como hablábamos recién con el diputado, porque hubo casos muy sangrientos que tuvieron como protagonistas a menores de edad, a ambos lados, ¿no? Menores de edad víctimas, menores de edad victimarios. Toda la cuestión es bien compleja porque en todo caso es en qué contextos salen esos chicos que luego terminan con problemas con la ley, a qué contextos vuelven, porque quedan 15 años, vamos a suponer en máxima, privados de su libertad o con alguna sanción o con algún programa especial o lo que sea, y a dónde vuelven. Por eso a mí me parecía de todo esto qué interesante que haya digamos, una preocupación real y no sea solamente algo marketinero respecto de los menores de edad que terminan matando, violando o participando de hechos muy violentos. Y otra cosa es qué es lo que realmente, digamos, si es un porcentaje menor el de los menores delincuentes, pero también dicen los especialistas es que justamente por esa condición de minoridad y por cómo está conformado el lóbulo de su cerebro, todavía es un cerebro en formación, por ahí están intoxicados ya desde muy temprana edad, son personas que están más frontalizadas, entonces tienen menos percepción del riesgo que eso conlleva y salen directamente a matar. Digo, no es que roban y eventualmente si la cosa se complica matan, van a matar. Van a matar porque son el brazo armado de una organización que les pone esa responsabilidad y ellos lo hacen como soldados, ¿no? En hechos delictivos. Entonces, si bien son los menos, los que protagonizan hechos delictivos son extremadamente violentos. ¿Qué haces muy con violentos, ellos? Sí, es muy difícil cómo resolverlo. Sí, porque ahí también es, digamos, no vamos a resolverlo bajando en 2 años la edad de imputabilidad, no se resuelve la cosa de fondo, porque entonces, ¿qué va a pasar con todos los que queden por debajo de esa edad? ¿Qué pasa con los de 13? ¿Qué pasa con los de 12? ¿No? Que también son violentos y hemos conocido casos con nombre y apellido de pibes que se convirtieron en asesinos a esa edad. Sí. Una realidad que, bueno, esta ley de alguna forma también está pensada para darle algo de reparación a las víctimas, pero como decías, Meli, no resuelve la cuestión de fondo. No, obvio. Decíamos antes que si un adolescente es detenido, deberá ser alojado en establecimientos especiales, separados de donde están los adultos, justamente para evitar esa confrontación. La ley dispone que el personal a cargo tenga formación específica para el tratamiento de menores. Este es un punto importante en el que se hizo mucho hincapié en el debate en las comisiones, porque tiene que ver con quiénes van a ser las personas que van a tratar día a día con los menores, teniendo en cuenta justamente que son menores de edad. También se establece que los procesos judiciales deberán tramitarse con rapidez cuando haya menores imputados, para justamente que no se repitan los errores del sistema penal actual, que la mayoría de los presos están presos sin sentencia. A la espera de resolver eso fue que se avanza por este lado. El nuevo régimen, decíamos, reemplaza la normativa penal juvenil vigente desde 1980 en la Argentina. La ley declara como objeto central promover la educación, la realización y la reinserción social del adolescente. Es una de las grandes falencias que tiene el actual sistema penal. Vamos a ver si por lo menos para los adolescentes esto se puede cumplir. Y además establece que los padres podrán ser civilmente responsables por los daños que causen es decir, que tengan que pagar algún tipo de multa los padres de estos menores. Pero bueno, estos son los principales puntos del proyecto de ley que se sancionó en el Senado hace 10 días ya y que ahora el gobierno lo promulgó y lo publicó en el boletín oficial. Bueno, yo creo que son esas leyes que hay que analizar con perspectiva y a la distancia, ¿no? Porque, bueno... Bueno, y se tienen que armar todos los que no tienen, en general las provincias tienen institutos para menores porque ya la ley se aplica de los 16 a los 18 años, pero van a tener que hacer alguna ampliación, algunas obras, bueno, y en eso decía la ley que iban a tener que hacerse a través de convenios con el Poder Ejecutivo Nacional. Vamos a ver cómo se puede avanzar. ¿Y cuál va a ser también la lógica en el armado con el Poder Judicial? Bueno, vamos a ver también cómo se explaya en este tema el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Maíquez.
Sí, eso después, de nuevo, ¿no? Esta figura de los supervisores, aquellos que también tengan que darle un seguimiento y hacerse responsables, porque yo creo que también hay mucha cuestión de, existe el programa, existe la ley, existe la intención y la mirada, pero después no hay un acompañamiento real. Lo hemos visto con el caso de la violencia contra las mujeres, donde muchas veces, bueno, está armado toda la estructura, van a hacer la denuncia, entienden que es importante hacer la denuncia, bueno, listo, le dan el botón o le dan la restricción de acercamiento, igual las matan porque a veces no hay un acompañamiento de, bueno, volvió al barrio. ¿Qué pasa? ¿Con quién está? ¿Cuál es la rutina de vida? ¿A cuánto vive el agresor? Sobre los menores lo mismo. Claro. Bueno, listo, son separados de la sociedad. Terminan el secundario, le enseñan algún oficio, por ahí en el mejor de los casos lo aferran a, yo qué sé, a Dios o alguna terapia para entender la problemática de la que vienen. Bueno, pues sí tienen su mamá presa, su papá preso, su papá asesinado en una cuestión de pelea de bandas, o su madre vinculada con un narco. ¿Y vuelve al barrio a qué? ¿A dónde? ¿A hacer qué? ¿O quién le va a dar un trabajo? Bueno, ahí es muy importante el trabajo social que muchas veces hacen distintas cooperativas. Natalia Saracho había presentado distintos proyectos para fomentar que distintas organizaciones sociales trabajen con lo que tiene que ver este tipo de readaptación, ¿no es cierto? Que haya una salida laboral comunitaria para que justamente no vuelvan a caer en los delitos. Claro, y qué es lo que los ha puesto en esa situación. Y todo es muy distinto, porque si el pibe lo que tiene es un problema de consumo y por eso termina cooptado por una banda de narcocriminales, es una cosa. Ahora, si el pibe lo que tiene es un descubierto en todas sus necesidades básicas, no tiene dónde vivir, no tiene un entorno socioafectivo, no tiene ningún adulto que le pueda mostrar otro modelo de vida, lo separás, lo tenés 14, 15 años, lo sacás un profesional del delito. Exactamente. Por eso es muy importante cuál es la reinserción social que pueda tener ese menor. Claro. Sí, es otro de los puntos, ¿no? que estaba en discusión, y que no se repitan los errores de ahora con el actual régimen penal juvenil, donde se ve una alta tasa de reincidencia. Sí, una alta tasa de reincidencia, y también muchos lo que dicen es que hoy ya existen los institutos que, digamos, los regímenes que revisan qué es lo que pasa con los pibes que terminan implicados en delitos, y muchas veces ahí son maltratados, comen mal, nadie los está realmente atendiendo, sino que son un depósito de pibes, como comúnmente se los denomina, pibes fisura, ¿no? Que están ahí depositados y no hay realmente un trabajo interdisciplinario que pueda ayudarlos y recuperar de cada una de esas situaciones. Bueno, interesante, pero me parece que hay que verlo esto en perspectiva. Gracias, Silvia. Nos vemos esta semana o la próxima, ya no recuerdo cuándo nos volvemos a ver, pero nos vemos. El lunes que Perfecto, viene. El lunes próximo aquí estaremos. Gracias, Tony. Gracias a vos, Meli. Gracias a ustedes. Quédense en la pantalla de TV, ya llega el resto del equipo para seguir haciéndoles compañía y contándoles todo lo que pasa en el Congreso. Chau. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina.
Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Convocatoria a audiencia pública. Las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación han dispuesto convocar a audiencia pública a los efectos de recibir opiniones respecto del expediente 072-S-2025, proyecto de ley en revisión por el cual se modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. La audiencia pública se llevará a cabo en la Sala 2 del segundo piso del Anexo C, sito en Avenida Rivadavia 1841, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 25 de marzo del 2026, con aquellos inscriptos que expondrán de manera presencial, y el día 26 de marzo del 2026, con aquellos que lo harán de manera virtual desde las 10 horas hasta las 19 horas. Quienes deseen inscribirse deberán presentarse personalmente en la oficina de la Comisión de Recursos Naturales, ubicada en Avenida Rivadavia 1841, Cava, piso 1, oficina 149, de lunes a viernes de 10 a 16 horas. O bien electrónicamente a través del formulario que se publicará en la página web de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El plazo de